Buenos días, me llamo Asier Romero, soy profesor titular de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao en la UPV, en la Universidad del País Vasco, y les voy a presentar la comunicación titulada Desarrollo de un modelo de aprendizaje colaborativo a través del análisis de la competencia comunicativa. El planteamiento del proyecto es el siguiente. El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia y los resultados derivados de la aplicación de la metodología IKD, aprendizaje cooperativo y dinámico, y bajo el método aprendizaje basado en proyectos, en la asignatura Lenguas e Innovación en las aulas de educación infantil de la Universidad del País Vasco. Esta asignatura consta de 6 créditos, 150 horas en total, de las cuales 60 son presenciales y 90 no presenciales. Presentamos el proyecto realizado en el primer semestre de cuarto curso y en el grado de educación infantil, que consiste en resolver una problemática en un entorno real, desarrollado mediante un enfoque constructivista y centrado en el alumnado, para que él mismo construya su aprendizaje activa y cooperativamente, potencie su motivación y permita la colaboración universidad-entorno escolar. Esta experiencia se llevó a cabo en el primer semestre del curso 2015-2016 de dicha titulación, mediante el desarrollo de las competencias propias de la asignatura y otras de la propia titulación, y teniendo en cuenta en todo momento que el alumnado se convierte en un agente activo de su propio aprendizaje, al tiempo que debe brindar la oportunidad para que ellos y ellas hagan lecturas contextuales sobre su significado y sobre las acciones que deben desarrollar en este sentido. En cuanto a los objetivos, podemos destacar los siguientes. El proyecto plantea una pregunta motriz, para que el alumnado realice un proyecto de investigación centrado en el impulso y desarrollo de la lengua vasca en contextos no curriculares del centro escolar, es decir, comedor, patios, autobús, etc. Nos centramos en esta cuestión lingüística, ya que en las últimas encuestas sociolingüísticas del gobierno vasco ya se indica que hay cada vez más niños y niñas menores de 11 años que son bilingües vasco-españoles, pero que cada vez utilizan menos el euskera como lengua de comunicación usuales en sus conversaciones. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación lingüística en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los centros de enseñanza de educación infantil y a sus profesionales. Reflexionar sobre la interacción de lenguajes en las aulas y en los contextos no curriculares de educación infantil. Reflexionar sobre las prácticas lingüísticas del aula y en los contextos no curriculares para innovar y mejorar la labor docente. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad lingüística, y un último objetivo, que es el de planificar y redactar con corrección documentos oficiales del ámbito pedagógico y escolar. En cuanto a la intervención, hay que destacar que el proyecto se abordó sobre el 35% de la asignatura, es decir, 2,1 créditos y con un total de 52,5 horas. Por tanto, cada alumno dedicó 52 horas a este proyecto, de las cuales un tercio la realizó en horario docente de la facultad, en concreto en 4 sesiones de 4 horas los jueves y en semanas alternas. La asignatura contaba con 50 alumnos, que se repartieron en 10 grupos, cada uno formado por 5 alumnos. Para la realización del proyecto, cada grupo tuvo que nombrar a un coordinador. El proyecto se implementó en 3 fases: fase de contextualización, fase de desarrollo y fase de presentación. Previo al inicio del proyecto, todos los coordinadores se reunieron con el profesor para establecer unos criterios comunes de organización metodológica, así como la firma de un compromiso de realización del proyecto. Fase de contextualización. El proyecto se inició con un pequeño seminario que abordó la explicación de conocimientos necesarios previos para contextualizar el proyecto, presentación del cuaderno al alumno, proyecto lingüístico del centro, características curriculares o explicación de otro tipo de proyectos similares. A continuación, cada grupo tuvo que generar una primera acta en la que se consignase la normativa de funcionamiento del grupo, asignación de roles, compromisos del grupo y plan de trabajo. Finalmente se visionó un vídeo titulado ¿Qué lengua se escucha en los patios? Este vídeo motivó un brainstorming con el que se pretendía contextualizar el objetivo del proyecto. 2. Fase de desarrollo. Dentro de esta fase se establecieron 3 subfases. La primera, individual y por grupo, se tuvo que realizar una búsqueda bibliográfica sobre los conceptos de pensamiento mágico y simbólico. 2. Individual y por grupo, se tuvieron que leer 5 artículos mediante la técnica de puzzle sobre el uso de la lengua en los espacios no curriculares, organización, tipos de actividades, metodología, etc. 3. Individual y por grupo, se tuvieron que leer 5 artículos mediante también la técnica de puzzle relacionados con la situación sociolingüística del euskera. Posteriormente tuvieron que preparar una entrevista semiestructurada con un maestro o una maestra y un coordinador o coordinadora de educación infantil, con el objetivo de analizar qué tipo de actividades se desarrollan en las áreas no curriculares de los centros seleccionados.
Y 3, la última fase, la fase de presentación del proyecto. Dentro de esta fase, cada grupo tuvo que preparar el conjunto de recursos diseñados para fomentar el uso del euskera en estas áreas no curriculares. Cada grupo contó con 10 minutos para exponer su proyecto ante una audiencia constituida por alumnos de primer curso de educación infantil y 2 equipos directivos de 2 centros escolares que evaluaron cada proyecto atendiendo a 4 parámetros: originalidad, interés, viabilidad y calidad de la exposición. En lo correspondiente a la evaluación, se planteó una evaluación continua, teniendo en cuenta que junto con este proyecto los alumnos tuvieron también que desarrollar una experiencia práctica centrada en la grabación audiovisual de un niño para posteriormente analizar el contenido lingüístico por medio de varios software que permiten análisis lingüísticos de la producción gestual y oral. Esta experiencia constituye el 35% de la evaluación total. Además, teniendo en cuenta el temario de la asignatura y que se implementó a través de los 2 proyectos, los alumnos tuvieron en el mes de enero una prueba escrita para evaluar sus conocimientos. Esta prueba constituye el 35% de la evaluación total. El proyecto principal e innovación que tuvieron que realizar los alumnos constituyó, por tanto, el 30% de la evaluación total, y en el mismo se desarrollaron varios integrales que recibieron la carga porcentual de evaluación acorde con la carga de trabajo asignada a cada uno de estos instrumentos. Asimismo, se emplearon 3 recursos para la evaluación del proyecto. 1. La autoevaluación del alumnado, mediante varias plantillas presentes en el cuaderno del alumno que permitieron evaluar los trabajos escritos, las intervenciones y presentaciones orales y una ficha de reflexión sobre el desarrollo personal dentro de la asignatura. 2. La coevaluación, por medio también de rúbricas que permitió tanto a los componentes del grupo como a los asistentes a la presentación final ajustarse a los parámetros de la evaluación, y las actas de cada sesión de trabajo que permitió planificar el trabajo a desarrollar. Además, a lo largo de las sesiones presenciales se realizaron varios seminarios en los que se realizaron tanto feedbacks sobre puntos débiles del trabajo, posibles dudas que iban surgiendo, como diferentes checklists que intentaban regular la carga de trabajo asociada a cada entregable. Y 3. La evaluación del docente. En este punto se aportaron también en el cuaderno docente varias rúbricas con diferentes ítems para la evaluación del trabajo escrito e ítems sobre la evaluación de la presentación oral. La base de la evaluación recae en una metodología activa en la que los estudiantes se convierten en protagonistas de su proceso de formación y en la que destacan varios componentes del aprendizaje cooperativo: interdependencia mutua positiva, la interacción positiva, la responsabilidad personal, las habilidades cooperativas para el funcionamiento eficaz del grupo y el autoanálisis del grupo. Como conclusiones podemos subrayar las siguientes. El alumnado ha trabajado y se ha organizado de forma autónoma, de tal forma que observando los entregables y las reuniones del grupo han llevado adelante el trabajo de forma excelente y atendiendo a las actas de cada sesión con una interesante y concienzuda dinámica de toma de decisiones. La exigencia de planificar su trabajo por medio de las actas y plasmarlo en el informe final del proyecto les ha ayudado a autorregularse y a cumplir con todas las fases del proyecto cumpliendo calidad, cantidad y tiempos. Pese a que no ha habido un control de asistencia a las clases presenciales, la respuesta a cada sesión ha sido exitosa en número de alumnos. Además, a tenor de las autorreflexiones individuales y grupales, se destaca la motivación del alumnado por acudir a clase y llevar a cabo las actividades de formación propuestas en este proyecto. Sin duda, el contacto profesional con la escuela ha sido uno de los aspectos más destacados por parte del alumnado. La posibilidad de llevar a cabo un proyecto real que requería la observación del centro, las entrevistas con los docentes, etc., ha originado interesantes sinergias que se han quedado recogidas en los diferentes proyectos entregados. En cuanto a los puntos de análisis y mejora a futuro, podemos señalar que la presencia, junto con el proyecto de una experiencia práctica, ha aumentado considerablemente las horas de trabajo del alumnado, a tenor de lo constatado en los diferentes seminarios y reflexiones finales. Sería, por tanto, interesante, de cara a futuro, rebajar la carga de trabajo de dicha experiencia. La organización del trabajo en el aula ha sido muy dinámico y positivo, pero la organización del trabajo fuera del aula ha generado problemas, ya que la exigencia de realizar una observación en las áreas no curriculares de la escuela, junto con el desarrollo de entrevistas en la propia escuela, ha motivado la necesidad de combinar el horario en la facultad con los horarios en las escuelas, originando problemas de horarios con otras asignaturas también de cuarto curso. Este tendría que ser un punto a corregir de cara al futuro. Pese a estos problemas organizativos y de gestión previa, la experiencia llevada a cabo dentro de este proyecto de innovación docente de la UPV ha sido muy positivo e ilusionante, ya que la respuesta del alumnado ha sido motivadora para seguir implementándola en años venideros. Esta exposición concluye con las principales referencias bibliográficas manejadas en este proyecto.
Muchas gracias por su atención.